Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ingrid Romero Sánchez, yo soy residente de segundo año de psiquiatría. El día de hoy la sesión es sobre el artículo Asociación entre el uso de marihuana a lo largo de la vida y la función cognitiva en adultos de mediana edad. Me va a coordinar el doctor Eden Cristian Sánchez Rosas, médico adscrito de la Clínica de Trastornos Adictivos. Bueno, el contenido de la presentación, vamos a hablar de la historia, del uso del sistema endocannabinoide, de la estructura química, de las vías de administración y la potencia, de los receptores, del sistema de señalización, de los efectos, tanto agudos como crónicos, de la dependencia de cannabis y cognición, para entrar posteriormente pues al artículo. Bueno, vamos a empezar con la historia. Bueno, Cannabis sativa pues es una de las plantas más antiguamente cultivadas, se ha utilizado durante casi 5,000 años, con los primeros reportes que datan del siglo VI a.C. Las primeras culturas que la utilizaron fueron la cultura china y la cultura india. Posteriormente, aventureros, exploradores llevaron esta planta hacia Persia y Arabia, donde posteriormente Napoleón, de su regreso de Egipto, la llevó como al occidente, donde fue muy aceptada por médicos occidentales para el alivio del dolor y por sus efectos sedantes. Ok. Sobre la base de sus variaciones genéticas, la cannabis es una planta herbácea con versátiles usos y efectos con diferencias explicadas por sus variaciones en las subespecies. Proviene de la flor del cannabis, sin embargo, las hojas y extractos resinosos de la planta pueden también ser consumidos, ya sea fumándola, ya sea comiéndola, inhalando sus vapores, pero también se ha utilizado en otras industrias como revestimientos de madera o en la iluminación o para aceite de cocinar. Para poder hablar de la marihuana y sus efectos es necesario hablar del sistema endocannabinoide, el cual está compuesto por receptores cannabinoides y por los cannabinoides, los cuales interactúan tanto como si fuera una llave con una cerradura. El cuerpo humano sintetiza varios cannabinoides, los más importantes siendo la anandamida y el 2-AG o el 2-araquidonioglicerol. En cambio, la planta de cannabis han encontrado 104 diferentes cannabinoides que existen en la planta como precursores. Estos se han relacionado pues con las funciones del sueño, del apetito, del estado de ánimo, de la ansiedad, de la presión intraocular y también en la regulación del sistema inmune. Ok. La diferencia en las estructuras químicas de los cannabinoides son las responsables de sus efectos psicoactivos y medicinales. Los dos cannabinoides de mayor interés, aquí los tenemos, pues es el CBD o cannabidiol y el THC. El CBD es uno de los fitocannabinoides no psicoactivos presentes en la planta del cannabis. Es una sustancia que tiene posibles aplicaciones medicinales, no interfiere con el funcionamiento psicomotor y tampoco con las neuropsicológicas. En cambio, lo que sería el THC, que es el principal componente de la planta de cannabis, es responsable por las alteraciones del estado de ánimo, a diferencia del CBD. El THC tiene posibles efectos psicoactivos adversos, los cuales pueden producir ansiedad, paranoia y a largo plazo, pues, alteraciones cognitivas. Pasaremos ahora a las vías de administración y a la potencia. Las plantas de cannabis típicamente exhiben uno de 3 diferentes quimiotipos, el tipo THC, el tipo híbrido y el tipo CBD, basados en las concentraciones de THC y de CBD que tenga en promedio, lo que hace posible distinguirlos. La potencia se ha ido modificando con el paso del tiempo, siendo en promedio en 1995 del 4% y en el 2014 en promedio llegando a ser del 12%. Las rutas de administración del cannabis van a afectar el inicio, la intensidad, los efectos, los órganos afectados, el potencial adictivo y las consecuencias negativas de su uso. El consumo de cannabis causa una particular mezcla entre una ligera euforia y relajación, comúnmente denominado como high. En la siguiente tabla podemos ver las 3 principales vías de administración. La primera, que es fumada o por vaporización, alcanza un high en segundos a minutos con una potencia moderada, alcanzando niveles plasmáticos a los 30 minutos aproximadamente, durando el efecto de 1 a 3 horas. La segunda vía o dabbing, que se refiere a fumar concentrados de aceite de hash,
También alcanza su inicio en segundos a minutos, pero con una potencia mucho mayor. Igual en 30 minutos alcanza los niveles máximos en encéfalo y dura de 1 a 3 horas el efecto. En cambio, la ingerida, tanto el high como la duración, como los niveles en plasmáticos en sangre máximos son variables, pero la duración es mucho mayor, llegando a ser de 5 a 8 horas aproximadamente. Ok. Bueno, la forma más frecuente pues es la fumada. Entonces, el humo que contiene los cannabinoides, como el THC y cientos de compuestos químicos resultantes de la combustión incompleta de la planta, van a pasar a nuestros pulmones, donde van a ser absorbidos por los 700 millones de alvéolos que tenemos, pasando rápidamente pues, a la circulación sanguínea, llegando al encéfalo en 20 a 30 minutos aproximadamente, donde ahí va a actuar sobre los receptores de THC. Va a actuar digamos que en el sistema de recompensa, implicado en el placer y en bienestar, en el hipocampo, implicado en la memoria, en el cerebelo y los ganglios basales, involucrados en el control del movimiento, en el hipotálamo para la regulación del apetito, la sed, en la amígdala, que está encargada de las emociones, del miedo, de la ansiedad, y en el tallo encefálico, que puede estar involucrado pues, en la náusea que pueden encontrar en la intoxicación en algunas personas. Bueno, los efectos que va a tener la cannabis van a depender del receptor que se active. En 1990 se identificó el receptor CB1 y 3 años después se identificó el receptor CB2. Ambos enviando una señal a través de una proteína de 7 dominios denominada proteína G. El patrón de expresión de CB1 en las estructuras cerebrales se correlaciona con los efectos psicotrópicos del cannabis. Altas concentraciones de CB1 se encuentran en áreas que regulan el apetito, la memoria, el miedo, la postura, pero también se puede encontrar en tejidos no neurales, como son el tracto gastrointestinal, el tejido musculoesquelético, el hígado, en timocitos. En cambio, los receptores CB2, aunque también se encuentran en el encéfalo, se encuentran en una mucho menor concentración, encontrándose también en otras células como serían osteoclastos, osteoblastos, en el vaso, en la microglia y en los macrófagos. Bueno, la estimulación de estos receptores, por ejemplo, del CB1 por el THC, se ha asociado a un aumento en las especies reactivas de oxígeno, en la inflamación, aumentando la apoptosis. En cambio, la activación de los receptores por el CB2 se ha asociado a una disminución de la quimiotaxis, de la apoptosis, de la adhesión y proliferación, de la inflamación y de la producción de citocinas. Ok, existen 2 características únicas acerca de la señalización cannabinoide. Primero, la señalización ocurre de forma retrógrada. Esto quiere decir que es iniciada por la membrana, por las neuronas posinápticas, actuando en terminales presinápticas en contraste a la neurotransmisión normal, que es de la presináptica a la posináptica. La segunda característica única de este sistema es que en contraste a los clásicos neurotransmisores, los cuales están almacenados en vesículas y están listos para digamos que para actuar, los endocannabinoides no están ya preformados, sino que se tienen que formar en el momento en el que les llega una señal. Por ejemplo, en este esquema se puede ver que el THC o la anandamida o el 2-AG, ya sean endógenos o exógenos, van a actuar sobre la membrana a través de la proteína G de 7 dominios, van a inhibir los canales de calcio, van a activar los canales de potasio, lo que va a ocasionar que se estimulen proteínas activadas por mitógeno. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente consume cannabis? Entonces, es para experimentar como un efecto el cual puede causar alteraciones de la sensopercepción, como una distorsión del tiempo y una intensificación de experiencias como serían comer, ver películas, escuchar música, participar en el sexo. Cuando están con otras personas se asocia a risa contagiosa, a sociabilidad y aumento pues en el habla, ¿no? Ok, entre los efectos pues no deseables de la intoxicación por cannabis se ha asociado a tos crónica y a la producción de flema, pero no ha habido como una evidencia suficiente para decir que está asociada a diabetes mellitus 2, a evento cerebrovascular o infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, su asociación con la esquizofrenia va a ser dosis dependiente y no se ha asociado a la aparición de depresión o ansiedad.
Dos principales factores que tienen gran influencia en la intensidad y la duración del estado de intoxicación son las diferencias en la absorción y el metabolismo del THC, así como la pérdida de la sensibilidad a sus acciones por el uso continuo, dando una regulación a la baja de los receptores CB1. Ahí. Bueno, en esta gráfica se pueden observar 4 diferentes sustancias y la probabilidad acumulada de que pase una persona a la dependencia, por ejemplo, al año, a los 10 años y en toda la vida. Por ejemplo, en nicotina a lo largo de la vida se ve que casi el 70% va a pasar a la dependencia, en cambio el alcohol y la cocaína es más o menos el 20% y la marihuana no alcanza ni el 10%. Entonces, ¿por qué o qué factores están implicados en que una persona que fuma de forma recreativa marihuana pase a la dependencia? Bueno, en este artículo, Peggy y colaboradores realizaron un estudio de corte en usuarios de 18 a 30 años que tenían un uso frecuente de marihuana, definiendo como un uso frecuente a los que fumaban más de 3 veces a la semana. Entonces, lo que encontraron, bueno, se incluyeron variables sociodemográficas, los motivos por los que fumaban, los factores de vulnerabilidad, si habían tenido efectos adversos, más bien adversidad en la infancia, si tenían antecedentes de trastornos psiquiátricos, si habían utilizado sustancias anteriormente, si tenían trastornos de personalidad, y también factores de estrés, eventos en la vida y apoyo social. Entonces, lo que se encontró fue una incidencia acumulada de dependencia en 3 años del 37%. Entonces, los factores que más predijeron el paso del uso recreativo a la dependencia fueron el vivir solo, el tener que utilizar la marihuana durante el día, el usar la marihuana como una forma de afrontar el estrés y el número de eventos negativos que hubiera tenido la persona recientemente en su vida. Ok, entonces, ¿cómo la cannabis afecta a la cognición? A pesar de lo que parecería a simple vista, existen más de 90 revisiones sistemáticas del 2000 al 2016 que han examinado 3 aspectos fundamentales de la cognición, como serían la memoria, el aprendizaje y la atención. Vamos a definir memoria como la amplia gama de funciones que consisten en la capacidad de recordar, almacenar, procesar, manipular y reproducir datos. Al aprendizaje como la capacidad para observar, comprender, apropiarse de nueva información en el repertorio de cada individuo, y en la atención como la capacidad de enfocarse en una actividad sin distraerse, pero teniendo todavía la flexibilidad cognitiva como para pasar a otra tarea en caso necesario. Ok, para describir cómo cannabis afecta estos 3 dominios de la cognición humana, la memoria, el aprendizaje y la atención, diversos investigadores, entre ellos Broyd y colaboradores en el 2016, en su artículo Efectos agudos y crónicos de los cannabinoides en la condición humana, el cual se publicó en Biological Psychiatry, realizaron una revisión sistemática de publicaciones del 2004 al 2015. Entonces, evaluaron la interferencia que tenía el cannabis con la cognición a través de pruebas neuropsicológicas. Además, evaluaron el impacto en los dominios cognitivos a través de diferentes periodos del desarrollo, o sea, en adolescentes y en adultos. El aprendizaje verbal, la memoria y la atención se ven más comúnmente afectados por la exposición aguda y crónica al cannabis. La función psicomotora se asoció más en su deterioro en el consumo agudo que en el crónico. La memoria verbal, la atención y algunas funciones ejecutivas pueden persistir después de la abstinencia prolongada, o la persistencia y recuperación en todos los dominios cognitivos todavía está siendo investigada. Se encontraron asociaciones significativas entre el peor desempeño en usuarios y la frecuencia, cantidad, duración y edad de inicio del consumo de cannabis. Los efectos a largo plazo son mixtos, no existió una evidencia en realidad de deterioro en la memoria después del cese de consumo de cannabis. Una de las revisiones que no son muy recientes, pero metodológicamente es valiosa, es la de Grant y colaboradores en el 2003, titulada Los efectos neurocognitivos no agudos residuales del consumo de cannabis, un estudio metaanalítico. Este se publicó en el Journal of Neuropsychological Society. Realizaron una síntesis cuantitativa de investigación empírica relacionada con los efectos residuales del cannabis en el rendimiento neuropsicológico de sujetos humanos adultos. Entonces, de los 1,014 artículos estudios que revisaron, solo 11 cumplieron sus criterios de inclusión, proporcionando datos para 704 usuarios de cannabis y 484 no usuarios. Los resultados se evaluaron en 8 dominios de las habilidades utilizando 2 pruebas, el Rey Auditory Verbal Learning Test, que es el RABLT, y el California Verbal Learning Test.
En sus resultados lo que encontraron fue que puede haber decrementos en la capacidad de aprender y recordar nueva información en usuarios crónicos, mientras que las otras habilidades cognitivas pues no se ven realmente afectadas. Bueno, Batalla y colaboradores en el 2003 en su artículo Estudios de imagen estructural y funcional en usuarios crónicos de cannabis, una revisión sistemática de los hallazgos de adolescentes y adultos, realizaron una revisión sistemática para evaluar la evidencia del impacto del consumo crónico de cannabis en la estructura y en la función cerebral de adultos y de adolescentes. Entonces, utilizaron estudios publicados hasta el 2012, consideraron solamente a los estudios de neuroimagen que tuvieran como una pareja control y lo que se encontró es que hubo alteraciones morfológicas cerebrales en ambos grupos, tanto en adolescentes como en adultos, sobre todo en la corteza temporal medial, frontal y en el cerebelo. Estos efectos pueden estar relacionados pues, con la cantidad de exposición a la cannabis. En la neuroimagen funcional sugieren diferentes patrones de actividad global y cerebral en reposo durante el desempeño de varias tareas cognitivas, tanto en adolescentes como en adultos, lo que puede indicar efectos compensatorios en la respuesta de exposición crónica a la cannabis. Entonces, el consumo crónico de cannabis puede alterar la estructura y la función del cerebro en la población de adultos y adolescentes, pero este estudio tenía bastantes limitaciones metodológicas y heterogeneidad considerable en sus hallazgos. Bueno, ya entrando al artículo, este se publicó en la revista JAMA de Medicina Interna en el 2016, la cual tiene un factor de impacto de 15.40. Se titula Association Between Lifetime Marijuana Use and Cognitive Function in Middle Age. Bueno, aquí vamos a ver la metodología, el análisis estadístico, los resultados, la discusión, las limitantes y sus conclusiones. Bueno, el estudio CARDIA es un estudio epidemiológico basado en la población de 5.115 personas, las cuales eran de 18 a 30 años de forma basal, las cuales fueron reclutadas del 7 de junio de 1986 al 31 de agosto del 2011. Fueron reclutados por vía telefónica de varios estados de la Unión Americana como Alabama, Illinois, Minnesota y California. La muestra se diseñó para tener un balance por raza, sexo, edad y nivel educativo. Se midió la exposición actual y acumulada a la marihuana de forma basal y a los 2, 5, 7, 10, 15, 20 y 25 años de seguimiento mediante la siguiente pregunta. Les preguntaban, en los últimos 30 días, ¿en cuántas ocasiones ha utilizado marihuana? Para medir la exposición acumulada se utilizó la misma frecuencia de mediciones, pero con la siguiente pregunta, ¿cuántas veces en su vida ha utilizado marihuana? Se utilizó el uso actual y a lo largo de la vida para obtener los años marihuana, los cuales iban a ir de menos de 0.5 años marihuana a más de 5 años marihuana. Se asumió que el uso actual en cada visita reflejaba un promedio de los días de uso durante los meses previos a la visita y estimaron el uso a lo largo de la vida añadiendo el número total de días de uso de marihuana durante el seguimiento. La función cognitiva fue evaluada por técnicos calificados a través de una batería de 3 pruebas de aplicación rápida en el año 25 de seguimiento. La primera, el Rate Auditory Verbal Learning Test, principalmente evalúa la memoria verbal a través de la habilidad de memorizar y recuperar listas de 15 palabras. Bueno, les voy a mostrar un video en el que se ve cómo se aplica rápidamente. Ahora voy a leerle una lista de palabras. Cuando yo acabe, usted me la tendrá que decir. Si no me las dice en el mismo orden, no se preocupe, no pasa nada. Y si no la recuerdas todo, tampoco. Empezamos. Tambor, cortina, campana, café, escuela, padre, luna, jardín, sombrero, campesino, nariz, pavo, color, casa, río. Café. Ahora dígame las palabras que recuerda de la lista que le presenté hace un rato. No me acuerdo de ninguna. A continuación procederé a leerle una lista de palabras y usted solamente tendrá que decirme si la palabra que le digo se la dije anteriormente o no. Vale. ¿Empezamos? Venga. Tambor, No. flor, No. tren, No. cortina. Bueno, era un ejemplo.
La segunda prueba que aplicaron fue el Digit Symbol Substitution Test, el cual fue desarrollado como una herramienta experimental para medir el aprendizaje asociativo en humanos. Como resultado de sus cualidades psicométricas y prácticas favorables, esta fue incorporada a la batería original de la prueba de inteligencia de Wechsler. Evalúa la velocidad visomotora, la atención sostenida, la memoria de trabajo, y nos podemos referir a este dominio como la velocidad de procesamiento. La tercera prueba que aplicaron fue el Stroop Interference Test, el cual mide la habilidad de ver estímulos visuales complejos y responder a una dimensión del estímulo mientras se suprime otra dimensión de este, por lo que evalúa el dominio de función ejecutiva. Bueno, en los siguientes videos les voy a mostrar unos ejemplos. Este sería el Digit Symbol Substitution Test. This is the Digit Symbol Substitution Task. This task provides a measure of throughput in mental flexibility. A list of 9 symbols are presented with a matching number. The subject must touch the correct number key that matches the currently shown symbol. They will be offered correct and incorrect for the first 3 stimuli. Subjects should be instructed to be as fast and accurate as possible, and practice is available for this task. Creo que este también lo conocen. En este el participante tiene que decir el color, no la palabra. Bueno, más o menos así. Otras variables que se midieron fueron el uso de sustancias de forma concomitante al uso de marihuana, como pueden ser el alcohol, el tabaco, las anfetaminas, la heroína. Se midió el máximo nivel educativo, factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el diagnóstico de depresión, esquizofrenia y si tenían tratamiento. Ok, en el año 2 de seguimiento se aplicó el Mirror Star Tracing Test. Este test se aplicó en realidad para medir la presión arterial reactiva, pero después se dieron cuenta de que podría servir también para medir la función ejecutiva. Entonces se le pedía a los participantes que dibujaran estrellas lo más rápido posible con los menores errores posibles en 3 minutos. Ok, entonces aquí también les voy a enseñar más o menos cómo es. We began this lesson by talking about Henry Molaison. One thing we didn't discuss about HM was a task they had him engage in. In this task, neuropsychologist Brenda Milner, who was working with HM, had him perform a mirror tracing task like this one. HM was to trace within 2 lines of the star while viewing it only through a mirror, which was the reverse image. So, if his hand moved one way, the hand in the mirror moved the other. Ok, ya entrando al análisis estadístico, este se llevó a cabo de 1986 al 2011. Se utilizó estadística descriptiva para comparar a los participantes con diferentes niveles de exposición a la cannabis en el año 25. Debido a que el objetivo principal del estudio era medir los efectos potenciales del uso de marihuana a lo largo de la vida, se excluyó del análisis primario a los participantes del CARDIA que en la entrevista número 25 estuvieran usando marihuana. Se utilizó una secuencia de 4 modelos. El primer modelo era sin ajustar, o sea, simplemente teniendo la puntuación de las pruebas neurocognitivas con la cantidad del uso de cannabis. El segundo modelo estuvo ajustado por las variables sociodemográficas, edad, etnia, sexo y años de escolaridad. El tercer modelo estuvo ajustado por las variables clínicas, su uso concomitante de sustancias, de alcohol, tabaco, cocaína, anfetaminas, heroína, y por factores de riesgo cardiovascular como la depresión, diabetes mellitus, IMC y la actividad física. Y el último modelo se agregó aparte al ajuste la calificación de la última prueba que les enseñé, el Mirror Star Tracing Test. Se utilizó regresión lineal para las asociaciones independientes entre los años de exposición y el resultado de las pruebas de función cognitiva. Las pruebas con significancia estadística se consideraron a las que tuvieron una P menor de 0.05. Bueno, ya entrando a los resultados, de los 3.499 participantes que reevaluaron en la visita 25, 3.385, que eran el 96.7, tenían información de la función cognitiva, pero solo 3.326, que son el 95.1%, tenían información completa de las 3 pruebas de función cognitiva. 2.852 participantes, el 82.3%, reportaron haber utilizado marihuana a lo largo del estudio, pero la mayoría de los participantes contaban con pocos años de exposición, o sea, años marihuana. Bueno, aquí hay varias gráficas donde vamos a mostrar los resultados.
Ok, en la primera gráfica que va a hablar del el sexo y de la etnia, bueno, se puede ver que el mayor porcentaje de consumo es en hombres y que en las mujeres el uso pesado es menos frecuente, con una media de edad de 50 años. En la segunda gráfica podemos ver el uso en días por mes, teniendo la mayor parte de la población en no usuarios de cannabis, siendo pocos los que se encuentran en un uso diario por más de 5 años. La tercera gráfica es sobre el uso de tabaco, en el cual se puede ver que es frecuente que si no utilizaban tabaco, o sea, si no fumaban, también era poco frecuente que hubieran utilizado alguna vez marihuana. Y en la cuarta gráfica, que es sobre el uso de alcohol, se muestra que los que no toman alcohol tienden a utilizar menos cannabis de forma pesada que los que lo utilizan de forma leve a moderada, mientras que los que toman alcohol de forma pesada también tienden a tener mayor consumo de cannabis. Esto es por las sustancias y por las variables sociodemográficas. Ok, aquí en la primera y segunda gráfica se puede ver que la marihuana está asociada a un mayor consumo de sustancias como cocaína, metanfetaminas y heroína, viendo que pues igual si no habían consumido nunca alguna de estas sustancias, también era poco probable pues que hubieran tenido un uso de marihuana, y menos pues pesado. Ok, la tercera gráfica es sobre los antidepresivos, mostrando que la población que llevaba más de 5 años con tratamiento tendía a utilizar de forma más frecuente la marihuana. Bueno, puede ser porque llevaban más tiempo deprimidos. Entrando pues a los resultados de la función cognitiva, viéndolo de forma general, aquí tenemos la puntuación Z estándar, siendo 0 la media. Ahí podemos ver que se ejemplifica cómo la función cognitiva es más afectada es la memoria verbal, la cual está en azul. Para los usuarios actuales de marihuana, a comparación de los que lo habían usado previamente y de los que nunca la habían utilizado. Esta es sobre el uso actual, en la que se ve de que el año 25 se asoció con peor desempeño en la Rate Auditory Verbal Learning Test, que es la azul, y en la Digit Symbol Substitution Test, que se ha incrementado el deterioro en cuanto más frecuente es el consumo, siendo esta la roja. Ok, ya hablando del uso acumulado a lo largo de la vida, se mostró peor desempeño en las 3 medidas, tanto en el Rate Auditory Verbal Learning Test como en el STRUP y en el Digit Symbol, siendo esto una dosis dependiente, pero ninguna en realidad alcanza el 0.5, o sea, la que es el Rate, que es el azul, alcanza al 0.04 pasándolo un poco, pero no llega. Y aquí. Y en el análisis totalmente ajustado, excluyendo a los usuarios actuales, se ejemplifica en esta gráfica que las funciones que primero se afectan son la memoria verbal y la velocidad de procesamiento. Al llegar a los 2 años de consumo, por ejemplo, se ve ya cómo empieza a caer la función ejecutiva. Igual ninguna llega a los 0.5 de significancia. Bueno, en esta tabla se muestran los 4 modelos, sin ajustar, ajustado por variables sociodemográficas, ajustado por variables clínicas y ajustado por el Mirror Star Tracing Test. Entonces, en esta lo que podemos ver es que por cada 5 años de exposición anterior, la memoria verbal fue de 0.13 unidades estandarizadas más baja, lo que corresponde a una media de 1 a 2 participantes recordando una palabra menos de la prueba de una lista de 15 palabras por cada 5 años de uso, a comparación del 0.03 de la función ejecutiva y del menos 0.04 de la velocidad de procesamiento. Bueno, por ejemplo, aquí están en estas 3 gráficas las 3 diferentes pruebas que se aplicaron, viendo que la que cae más por el tiempo de exposición es el Rate Auditory Verbal Learning Test, sin mostrar como gran cambio en el Digit ni en el STRUP. Ok, bueno, este estudio tiene bastantes limitantes. Primero, se construyó una medida de exposición a través de información basada en autorreportes, periódicamente a través de 25 años, pero pues el autorreporte pues no siempre es confiable. La edad de exposición durante la adolescencia y la edad adulta no fueron evaluados, a diferencia de estudios previos como los que les mostré. La medida de la función cognitiva fue transversal, o sea, solamente la midieron en el año 25, no hubo como mediciones seriadas a través del tiempo. Entonces, entre las conclusiones, podemos decir que existe una evidencia moderada de asociación estadística entre el consumo agudo de cannabis y el deterioro de los dominios cognitivos de aprendizaje y memoria. Después de excluir a los usuarios actuales y de ajustarse a posibles factores de confusión, la exposición acumulada durante toda la vida se mantuvo significativamente asociada a peor memoria verbal. A menudo es difícil para los investigadores acceder a la cantidad, calidad y tipo de producto
de cannabis necesario para tratar temas específicos de investigación sobre los efectos en la salud del consumo de cannabis. También una diversa red de financiadores se necesita para apoyar la investigación sobre cannabis y los cannabinoides, explorando los efectos beneficiosos y perjudiciales de estas sustancias. Pues en cuanto a la relevancia de los aspectos de la cognición, los dominios de la memoria, el aprendizaje y la atención son fundamentales para el éxito de un individuo en los ámbitos como el académico, el laboral o en su funcionamiento de sus relaciones sociales. Gracias.